Voy a darle a grabar. Y esta charla de hoy pues, va a estar grabada y a vuestra disposición en la documentación del curso. Bueno, creo que todos sois ya veteranos. Os recuerdo, soy Javier Ariño, el director de +1 y el profesor principal que está impartiendo el curso de Objetivos de Desarrollo Sostenible, Memorias de Sostenibilidad en la Construcción. Voy a compartir la pantalla para que podáis ir siguiendo las transparencias, que también las subiremos a la plataforma. Pero si no se ve bien, también me lo decís, por favor, si las transparencias no se vieran. Bueno, pues hoy estamos ya en el módulo 3, que digamos que es la segunda gran parte, la tercera gran parte, pero bueno, la parte más fuerte del curso, por lo menos yo lo considero así, es la más técnica de las tres partes que estamos viendo en este curso. Aquí tenéis en el módulo 1, me lo veis en la transparencia, en el módulo 1 vimos los objetivos de desarrollo sostenible. Analizamos y vimos qué objetivos había, vimos sus metas, cómo los ligábamos con la construcción, bueno, la importancia de que las empresas pudierais aportar vuestro granito de arena haciendo acciones para apoyar que se consigan esos objetivos de desarrollo sostenible en esta agenda que era de 15 años, que ya solo nos quedan 10, hasta el 2030 que tenemos para intentar conseguir los objetivos que se han marcado. Sí que quería decir algo, y es que en el curso, en la parte práctica, muchos me estáis enviando el ejercicio de búsqueda de objetivos de desarrollo sostenible para vuestra empresa, de posibles acciones, y muchas acciones estáis achacándolas al gobierno, que el gobierno tendría que hacer, el gobierno tendría que hacer, el gobierno tendría que hacer, y todos los gobiernos tendrían que hacer, y los objetivos de desarrollo sostenible dicen que todos los gobiernos tienen mucho que hacer. Pero vamos a intentar pensar en clave personal, en clave particular, en clave de las empresas, porque las empresas también pueden aportar su granito de arena a los objetivos de desarrollo sostenible al margen de la legislación, la regulación que imponga el gobierno. Y eso es un poco lo que os pido también que penséis en el módulo 1. En el módulo 2 vimos las posibles herramientas que ayuden a las empresas para alcanzar temas de sostenibilidad. Y ahora en el módulo 3 pues vamos a entrar a ver cómo se redacta la memoria de sostenibilidad siguiendo un modelo, el modelo de los estándares GRI. Es un modelo complejo, pero es un modelo muy estructurado, muy bien estructurado. Ahora lo veréis y cuando entréis los apuntes espero que esté bien explicado y lo podáis entender bien, porque al principio no es fácil de seguir. Y voy a intentar explicaros yo en pocas palabras bueno, en pocas palabras, en el tiempo que tenemos ahora y en las transparencias que tenemos ahora, daros una visión global para que luego sigáis mejor los apuntes. Bueno, como decía, hablamos de la unidad de sostenibilidad y lo hemos estructurado como todos los módulos en tres partes. Una primera parte que hablamos de lo que son las memorias de sostenibilidad, muy breve. En otra explicamos los estándares GRI, cómo funcionan. Y la tercera intentamos ya entrar en los estándares y ver cómo hay que aplicarlos y cuáles son las partes más importantes. Recordad que el curso es un curso enfocado hacia la construcción, con lo cual durante todos los apuntes se hacen muchos guiños a las empresas de la construcción, es decir, se habla de cómo aplicar los requisitos o los requerimientos que se llaman aquí de GRI en empresas de la construcción bueno, se va guiando por ese camino. Bueno, partíamos de un modelo de responsabilidad social, que no quiero entrar porque ya lo vimos en el módulo anterior, pero era un modelo en el que se tocaban bastantes aspectos, una parte social, una parte laboral, una parte ambiental, una parte de rentabilidad, porque las empresas para ser sostenibles tienen que ser rentables, y una parte de ética empresarial. Todo esto debe recogerse en las memorias de sostenibilidad, como ahora veremos. Y para que se recoja todo esto y no dejarnos nada, pues es para lo que buscaremos un modelo de memoria que será el modelo GRI, que ya veremos también ahora un poquito más adelante. Bueno, pero no partimos de cero, partimos de una obligación, porque hasta ahora hemos hablado de que las memorias de sostenibilidad y la responsabilidad social era algo voluntario. No siempre es cierto. Sí que hacer acciones de responsabilidad social son acciones voluntarias, pero hay una legislación que nos obliga, una ley española, la ley 11 del 2018, que nos obliga a informar de lo que hacemos. No es obligatorio hacer, pero sí que es obligatorio informar. Entonces, la ley 11 del 2018 nos obliga
a publicar el estado de información no financiera, el INF, el estado de información no financiera, o lo que son lo mismo los informes de estado de información no financiera que tienen que acompañar a las cuentas anuales. Este informe no es obligatorio para todas las empresas, lo tenéis bien explicado en los apuntes. Actualmente es para empresas de más de 500 empleados y que además cumplan otra característica. Se va a reducir, el año que viene se reduce a empresas de más de 250 empleados, con lo cual son muchas más las que van a tener que presentarlo. Ahora están presentándolo las grandes, son muy grandes, las grandes corporaciones que integran a diversas empresas, y ahora van a ser las propias empresas de 250, que ya hay muchas, las que van a tener que presentarlo. Hay alguna característica más, como el activo, la cifra de negocio, que sea empresa de interés público, pero bueno, esto lo veréis en los apuntes, que lo tenéis muy bien explicado. Como veis, este esquema es un esquema de la consultora Cron, que hace poco nos facilitó un curso, pero es un esquema muy bueno porque se ven las fases fácilmente. El informe de información no financiera, de estado de información no financiera, se presenta, se verifica y luego se publica. Veremos, porque está bien explicado todo este proceso. Pero bueno, ya podemos ir pensando que esto es un informe obligatorio y que además tiene que ser verificado previo a su publicación. Esto es así por la parte de la obligatoriedad. Perdona, que voy a admitir a una persona más que no me ha avisado. Normalmente me avisa y no me ha saltado el aviso. Tengo que ir mirando. Como os decía, los informes de las memorias de sostenibilidad decíamos que eran voluntarias, pero en este caso resulta que tenemos una memoria de sostenibilidad o de información no financiera, que ahora veremos que es lo mismo, que es obligatoria y que además tiene que ser verificada, porque es una ley, porque tiene que cumplir unos requisitos que marca una ley. Entonces alguien tiene que comprobar que esa memoria está bien hecha, previa a su publicación. Bueno, ¿qué incluye el estado de información no financiera? El informe de estados de información no financiera. Bueno, pues vemos que cubre todos los aspectos que hablábamos de la responsabilidad social. Cuestiones ambientales, cuestiones sociales, respeto de derechos humanos, lucha contra la corrupción, aspectos sobre la sociedad. Y la propia ley desglosa cada uno de estos aspectos, lo tenéis también en los apuntes, explicando qué es lo que tenemos que informar de cada uno de estos aspectos de la responsabilidad social. Y habla de que tiene que estar verificado. Bueno, AENOR es una de las entidades que verifican, nosotros somos auditores de AENOR, +1, pero hay otras entidades que también verifican en la información no financiera. Hay muchas más entidades en España a las que se puede recurrir, que están acreditadas para verificar estos informes de información, de estado de información no financiera. Como os decía, el informe obligatorio tiene unas partes que deben cumplirse, que nos obliga la legislación, que tenemos que cumplimentar, y esas partes, ¿cómo las están cumplimentando las empresas? Es decir, cómo las empresas se aseguran de que están haciendo su informe no financiero o de estados no financieros de forma adecuada, cumpliendo todo lo que pide la legislación. Si la legislación no tiene un modelo, simplemente da unas pinceladas. Bueno, pues ahí es donde empieza a aparecer GRI. GRI es anterior, por supuesto, a esta legislación, y GRI ya es una organización no gubernamental, internacional, sin ánimo de lucro, que en su día publicó, en el 2000, quiero recordar que fue la primera publicación, publicó unas normas, unos estándares, que son unas normas, al fin y al cabo, para que las empresas pudieran informar sobre sus acciones en responsabilidad social de una forma organizada, estandarizada, al fin y al cabo, que es lo que son las normas. Estos estándares o normas que publicó en el año 2000 han ido evolucionando. La última versión era la G4 y de la G4 se ha pasado a GRI estándar, que es la versión que tenemos en la actualidad. Eso lo tenéis también en los apuntes. Y esos estándares, al final es un listado de normas. Lo que hace GRI es que no tiene una sola norma para publicar memorias de sostenibilidad. Tiene un conjunto de normas que todas ellas hacen que la memoria de sostenibilidad está completa. Y ahora veremos que tiene dos tipos de normas. Bueno, pues en la parte de normas temáticas, que ahora que llamamos, hay toda una serie de normas que nos permiten cumplir con cada una de las partes que nos indicaba la Ley 11 del 2018.
Entonces, si aplicamos estas normas, el GRI 301, 302, 303, etcétera, etcétera, cumplimos el requisito ambiental de la ley 11/2018. Lo mismo con estos para los 401, 3, 4, 5, para los aspectos sociales, para los aspectos de derechos humanos, anticorrupción o el compromiso con la sociedad, que nos va pidiendo la norma. Es decir, hay una equivalencia entre GRI y el contenido de la norma, con lo cual, si yo aplico los requerimientos que me manda cada una de las normas o de los estándares de GRI, cumpliré mi estado de información no financiera. Y luego podrá venir una entidad de verificación y verificarlo. ¿Y por qué GRI? Bueno, GRI es muy completo, cubre todo lo que queremos cubrir y es el más extendido a nivel mundial. Además, es importante cuando emitimos una memoria de responsabilidad o una memoria de sostenibilidad o un informe de estados no financieros, es importante poder comparar. Entonces, si no estandarizamos, no podemos comparar. Es decir, no podemos saber cómo estamos. ¿Estamos bien o estamos mal? Bueno, si queremos comparar con otras entidades, para poder comparar necesitamos comparar con algo estandarizado. Es decir, cómo estoy yo en este apartado, cómo está mi competencia en este apartado o cómo están otras empresas del sector en este apartado. Pero si los tres no tenemos el mismo apartado, es imposible comparar. Es muy difícil comparar. Los estándares nos permiten crear una memoria comparativa con los demás y además entendible que cualquier parte interesada, hablemos de los grupos de interés como algo muy importante en las memorias de sostenibilidad, cualquier parte interesada puede entender siguiendo el estándar y lo mismo, puede comparar para ver cómo estamos, en qué situación nos encontramos. Bueno, antes de pasar, de los estados de información no financiera pasamos a lo que nosotros llamamos memorias de sostenibilidad. ¿Cuál es el paso? El paso realmente es que en las memorias de sostenibilidad nosotros queremos incluir también a las empresas que no están obligadas a hacer el EINF. Es decir, son empresas que no cumplen las características que obliga la legislación, normalmente pequeñas y medianas empresas, y estas empresas pueden redactar su memoria de sostenibilidad de forma voluntaria, cumpliendo con todo lo que dice la legislación y de forma equivalente a lo que sería un EINF. Realmente, ¿cuál es la palabra adecuada? ¿Cómo se nombran? Memoria de sostenibilidad, informes de sostenibilidad, informes de estados no financieros, da lo mismo, hablamos de lo mismo. En cualquier caso, hablamos de lo mismo. La nomenclatura no nos importa, incluso en el propio curso veréis que a veces le llamamos informe, a veces memoria. No importa, al final estamos hablando siempre de lo mismo. Y lo último que queremos hacer, que también es el objetivo de este curso, es atar los objetivos de desarrollo sostenible con GRI. Esto es posible, es decir, GRI cubre también, además de lo que marca la legislación, la ley 11 del 2018, cubre también los objetivos de desarrollo sostenible. Pues sí, GRI también cubre, incluso hay alguna publicación que os hemos incluido en los apuntes, en la que podéis acceder, que explica cómo pasar de los objetivos de desarrollo sostenible, cómo no pasar a GRI, sino cómo cubrirlos utilizando los estándares de GRI, cómo nos pueden ayudar a asegurarnos de que estamos participando y contribuyendo en los objetivos de desarrollo sostenible, prácticamente en todos ellos. Luego ya veremos que podemos seleccionar, ya lo vimos al principio, podíamos seleccionarlos al principio del curso, podíamos seleccionar los objetivos de desarrollo sostenible que fueran más importantes para nosotros o más interesantes. Ahora aquí ocurre lo mismo, podremos seleccionar dónde queremos trabajar y cuáles son los objetivos sobre los que vamos a actuar. Bueno, pues la guía que os decía que tenéis en los apuntes y a la que podéis acceder, porque está el enlace, nos permite, bueno, pues mediante una serie de fases, implementar estos objetivos de sostenible en nuestra organización. Mediante un primer paso, definir metas y priorizar, luego medimos y analizamos y luego informamos e integramos para poder hacer el cambio y mejorar. Es un círculo de mejora continua aplicado a los ODS y GRI, lo veréis. Bueno, vamos a entrar a ver el modelo de nuestra memoria de sostenibilidad. Para entender el modelo de memoria de sostenibilidad según este formato de las normas GRI, tenemos que conocer primero las normas GRI. Entonces veréis que tenéis en los apuntes que las normas están divididas en dos grandes bloques. Unos estándares que llamamos estándares universales y luego los estándares temáticos. Son dos grandes bloques que dividen los grupos de normas. En el de estándares universales hay tres normas, tres estándares, el GRI 101, 102 y 103.
Y en los temáticos hay 3 grupos de normas, de los 200, los 300 y los 400. Económicas, ambientales y sociales. Lo veremos, lo tenéis muy desglosado en los apuntes. Como os decía, en cada uno de estos grupos hay una serie de normas. Hay hasta 7 normas para la parte económica, hasta 8 normas para la parte ambiental, que cubren una serie de aspectos, los principales aspectos del medio ambiente, y hasta 19 normas que cubren toda la parte social interna y externa dentro de una empresa. Bueno, lo veréis y lo trabajaréis en los apuntes. ¿Cuál sería entonces el esquema que os proponemos para implantar el modelo de memoria de sostenibilidad? Es decir, para redactar vuestra memoria de sostenibilidad mediante estos estándares. Bueno, tener en cuenta que la memoria de sostenibilidad es el resultado de las acciones que vamos a desarrollar. Pero también es un documento que hace que nos obliguemos a desarrollar acciones. Yo os decía que los informes de estado de información no financiera son obligatorios, incluyen una serie de apartados sociales, ambientales, etcétera, que la empresa los ejecuta muchas veces de forma voluntaria. Hay una parte de obligación de legislación, pero hay una parte de forma voluntaria, con lo cual ejecutar acciones es voluntario, pero informar para estas empresas es obligatorio. Entonces, si informas de algo que no estás haciendo o que apenas estás haciendo nada, pues la imagen que se transmite de la empresa no es la adecuada. Además de que hemos visto, cuando hemos hablado de responsabilidad social, de los beneficios, incluso económicos, que tiene para una empresa invertir en responsabilidad social. Bueno, pues el esquema que os planteamos es un esquema de informar, pero antes de informar había que trabajar en la empresa para implementar medidas de sostenibilidad. Por eso, las herramientas que os proponíamos en la parte 2 de este curso. Pero el momento de redactar la memoria también es un momento para darnos cuenta de las deficiencias y plantear objetivos. Cuando al redactar la memoria vamos viendo que en algunos aspectos no vamos llegando a donde deberíamos llegar o no estamos evolucionando o somos ligeramente deficientes en nuestra empresa, pues nos permite marcarnos objetivos de mejora para el siguiente periodo. Eso es el truco también de la memoria de sostenibilidad. Es que al publicarlo, redactarlo y contrastarlo mediante unas normas, nos obligamos a mejorar. Y es una forma de poner soluciones a aquellos aspectos que no estamos trabajando mucho. Los estándares de GRI no nos dan esas soluciones, no nos dan herramientas. Por eso teníamos que conocer algunas otras herramientas. Nos dicen lo que tenemos que publicar. Incluso no nos dicen a dónde tenemos que llegar. En algunos casos hablan evidentemente, por ejemplo, de derechos humanos, que hay que procurar que se cumplan derechos humanos, pero no nos describe los derechos humanos, por ejemplo. Las normas GRI no nos dan estas pistas de hasta cuánto tenemos que reciclar o, no sé, o cuánto tenemos que minimizar el consumo de agua. Esto no nos lo cuentan los estándares GRI. Eso lo tendremos que hacer nosotros en el siguiente periodo después de la primera memoria. Bueno, dicho esto, el esquema es muy sencillo y es muy lógico, es un esquema lógico. Lo primero que hacemos, que ya lo vimos en el primer módulo, es decidir sobre qué objetivos de desarrollo sostenible vamos a trabajar. Es decir, sobre qué temas vamos a trabajar en nuestra empresa, sobre qué aspectos sociales o ambientales, internos o externos, vamos a trabajar. Y haremos lo que se llama el análisis de materialidad, que lo veremos más adelante. Esta es una palabra más novedosa que incorporan los estándares GRI, y es también la más importante, la materialidad, el análisis de la materialidad. ¿Cuáles son los temas materiales? Os adelanto, un tema material es aquel sobre el que la empresa ha decidido trabajar, porque hay muchos aspectos de la responsabilidad social o de la sostenibilidad en los que podríamos trabajar, pero no tenemos capacidad en las empresas de trabajar sobre todos y menos en la misma intensidad sobre todos ellos. Entonces, seleccionamos. Esta es una fase de selección. Seleccionamos sobre lo que queremos trabajar. En este caso, seleccionamos sobre lo que queremos informar, que coincide con lo que queremos trabajar, evidentemente. Informaremos sobre aquello, sobre lo que queremos priorizado en nuestra empresa y sobre aquello que queremos trabajar. Y para eso, la norma nos indica que es muy importante la participación de los grupos de interés, de las partes interesadas, de los stakeholders. Esto lo iréis en muchos aspectos
de la responsabilidad social, del medio ambiente, de la calidad, etcétera. La importancia de la participación de los grupos de interés. Tenemos que recoger sus intereses y sus inquietudes, porque una parte importante de esta priorización es lo que la empresa impacta en cada uno de estos aspectos, pero otra parte, por ejemplo, lo que impacta en gestión de residuos, lo que impacta en temas de igualdad, pero también es muy importante lo que opinan y esperan de nosotros los grupos de interés. Hay aspectos sobre los que pensamos que no impactamos tanto, pero el grupo de interés está muy sensibilizado. Entonces, igual lo tenemos que trabajar o al menos informar ese aspecto. Lo veremos un poquito más adelante, que hablaremos de análisis de materialidad. Y en los apuntes lo tenéis muy bien explicado. Bueno, luego preparamos un índice, es decir, vamos a ver sobre lo que queremos hablar, un índice de contenidos, que no es el índice GRI que veremos un poquito más adelante. Al principio es un índice de contenidos, me conformo con un índice de contenidos. Luego podemos pasar al índice GRI, que será una parte de estos contenidos. Bueno, buscamos la información, desarrollamos los contenidos según la información que hemos recopilado dentro de nuestra empresa y comunicamos y divulgamos y difundimos. Es muy importante también esta parte de difusión. Yo insisto mucho en la parte de difusión y en el curso lo tenéis puesto en bastantes sitios. Si lo que no explicamos, lo que no difundimos es como si no lo hiciéramos. Y en este caso es importante difundir lo que hacemos. Es muy importante porque nos da valor a la empresa y nos permite comparar con otras empresas que nos comparen con otras empresas. Entonces, bueno, pues cuando trabajamos en sostenibilidad es importante comunicar lo que estamos haciendo también para dar ejemplo y para ver que hay un camino distinto que se puede emprender y se puede hacer. Bueno, si entramos en GRI, bueno, había la primera parte de... A ver, voy a dar paso a otro compañero y me desconcentro un momentito. Como os decía, en los estándares GRI, si volvemos atrás, había una primera parte de estándares que llamamos estándares universales, que eran 101, 102 y 103. Vamos a ver primero estos tres y luego veremos los estándares temáticos. Entonces, dentro de los estándares universales, el primero y el que nos va a hacer la guía de todo lo que vamos a hacer es el GRI 101. El GRI 101 está estructurado en varias secciones y hay algunas partes importantes. Pero bueno, al ser el primero que nos vamos a leer, es muy importante que entendamos cómo van a estar estructurados los distintos estándares de GRI. Lo tenéis en los apuntes también bien explicado, pero esto sí que es una parte que quiero pararme un poquito más. Voy a hacer un poquito más largo quizá la charla de hoy, porque hay puntos en los que quiero entrar y este es uno de ellos. Hay que entender bien cómo se interpreta la norma, cada una de las normas. Cada uno de estos estándares es una norma, una pequeña norma para un tema muy concreto. Entonces, ahora estamos en las normas generales, que son las tres primeras, pero luego hablaremos de normas muy concretas. Normas... Ay, perdón, se me ha ido la transparencia. Uy, no quiere quedarse. Hablaremos de normas temáticas, hablaremos de normas muy concretas, por ejemplo, pues para el consumo de recursos o de materiales, que se llaman en GRI. O hablaremos de temas de, no sé, pues de residuos, de gestión de residuos o minimización o consumos energéticos. Y para esos temas tenemos que entender lo que nos pide GRI que incluyamos en nuestra memoria. Entonces, si lo incluimos en nuestra memoria es algo que tenemos que estar haciendo. Ya os digo, o que si no lo estamos haciendo, pues tendremos que hacerlo para el siguiente periodo. Entonces, ¿qué es lo que nos pide GRI? ¿Dónde encontramos lo que nos pide cada requisito de GRI para la norma? Bueno, pues GRI lo que tiene son requerimientos. Aquí lo tenéis señalado. Son requerimientos. Cuando entremos en uno de estos estándares, veremos que hay una serie de contenidos que están identificados. Por ejemplo, el 302 dentro del estándar 302 está el contenido 302.4, que es el cuarto de estos contenidos. Y en ese contenido hay un requerimiento. El requerimiento es obligatorio. Cuando pones requerimiento es obligatorio y en los apuntes lo tenéis también. Va siempre acompañado de la palabra debe. Requerimiento, la información debe presentar la siguiente información. Donde nos pongo requerimiento es obligatorio. Y luego aparecen unos datos complementarios para cómo recopilar esta información y luego unas recomendaciones. Las recomendaciones y las directrices no son obligatorias. Son acciones
pues en el caso de recomendaciones que GRI propone para que las incluyamos, pero no son obligatorias. Y las directrices son como guías, explicaciones y ejemplos, que tampoco son obligatorias, las obligatorias de incluir, pero sí que nos guían muy bien para cómo cumplir este requerimiento. Entonces, dentro de cada estándar tendremos distintos contenidos, cada contenido tiene un requerimiento y un requerimiento que puede estar formado por varios apartados. Recomendaciones y directrices. Y esto siempre se repite así. Una vez lo entendemos, somos capaces de manejarlo en la norma. La norma GRI 101, esta lo que nos habla es de dos tipos de principios. Unos principios de contenido y unos principios de calidad. ¿Cuáles tienen que ser los contenidos de nuestra memoria y cómo tiene que ser la calidad de nuestra memoria? Lo veréis, lo tenéis en los apuntes y aquí no me quiero entretener porque lo tenéis muy bien explicado. Un punto importante también es que el 101 nos explica que hay dos tipos de memorias, las esenciales y las exhaustivas. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en la memoria esencial solamente tenemos que cumplir los requerimientos esenciales, es decir, aquellos en los que al lado aparezca la palabra esencial. Con este mismo esquema, un circulito con esencial al centro. Mientras que en la exhaustiva hay otros requerimientos que además tiene que cumplir la empresa. Pero esto solamente se da en los estándares universales, en 101, 102 y 103, concretamente 102 y el 3. En el caso de los temáticos, todo lo que aparece en el estándar se tiene que cumplir, no se diferencia entre esencial y exhaustivo. En el caso de los estándares temáticos, lo que hacemos es seleccionar el estándar totalmente. O entramos en un estándar o no entramos en un estándar. Una vez entramos en el estándar, hay que cumplimentar todo lo que nos pide el estándar. Cuando no hay datos, pondremos evidentemente que no los tenemos. Bueno, ya hay fórmulas para cuando no se pueda cumplimentar una parte justificar. Bueno, nosotros vamos a trabajar en este curso sobre la parte esencial, que es la básica que pueden hacer las empresas y que suelen hacer las empresas, y que sea conforme a los estándares, las memorias también pueden adaptarse conforme a los estándares o utilizando los estándares. Conforme a los estándares quiere decir que cumple todo lo que dicen los estándares. Utilizando los estándares quiere decir que cumplimos parte de lo que nos piden las normas GRI. No cumplimos todo. Entonces, podemos hacer memorias de muchos tipos, esencial y exhaustiva, y dentro de cada una de ellas, conforme o no conforme. O incluso podría ser ni esencial siquiera. Podríamos coger hacer una memoria, bueno, pues que utilizara los estándares GRI, pero no cubriera estos estándares. Simplemente que los utilizáramos. Bueno, pues también es una buena medida. GRI también está creado para eso, creado para que podamos seguir un modelo a la hora de redactar un informe y de mejorar la sostenibilidad de nuestra empresa. Pero no tiene por qué ser completo y conforme a los estándares si no lo queremos. Eso sí, si tiene que ser verificado, tiene que ser conforme. Podemos hacerla esencial o exhaustiva, pero tiene que ser conforme a los estándares GRI para que la puedan verificar. No puede ser parcial a los estándares GRI para ser verificada. Entonces, aquellas que son obligatorias ya podéis suponer que son completas, son conformes. En el 102 nos habla de contenidos generales y aquí es donde puede ser, dependiendo si es esencial o exhaustiva, hay que explicar más o menos aspectos de cada uno de estos puntos de nuestra empresa. El perfil, la estrategia, la ética, la gobernanza, la participación del grupo de interés en la elaboración del informe, la práctica para la elaboración del informe, cómo se ha redactado el informe. Bueno, pues todo esto lo tenéis explicado en los apuntes y no quiero entrar. En el 102 también se nos indica que tiene que haber un índice de contenidos. El índice de contenidos GRI es obligatorio, es decir, nos pone incluso un modelo de cómo hacer el índice. Tiene que estar reflejado cada uno de los requisitos y bien identificado para poder seguir. Acordaros que hablábamos, para poder seguir la memoria, acordaros que hablábamos de que las memorias sirven para comparar, son comparativas, sirven para comparar entre entidades. Bueno, pues el índice tiene que estar muy bien explicado para poder buscar y poder comparar. Entonces, podríamos ver en el caso de 302 de energía, en esta empresa buscaríamos dónde está descrito este apartado de 302 de energía y si nos vamos a otra memoria de otra empresa, buscamos el estándar 102 de energía o incluso desglosando por requerimiento, pues el 102.2
que describe a esta empresa, dónde lo tengo en memoria de otra empresa. Digamos que podemos comparar gracias a un índice bien estructurado de GRI. Por eso es importante el índice y es un requisito obligatorio de GRI. Bueno, y luego el punto más importante quizá del estándar 103 es la definición de los temas materiales. Tenéis explicado en los apuntes cómo se define tema material, si tenéis un par de ejemplos. Lo que quiero destacar de los temas materiales, bueno, primero entenderlo, entender que el tema material, es la terminología que se usa, es el tema que la empresa selecciona para informar sobre él. Podemos trabajar en todos los aspectos ambientales que hay en la empresa, pero sobre unos nuestra empresa generará mayor o menor impacto positivo o negativo, y sobre esos mismos u otros los grupos de interés tendrán mayor o menor interés, le darán mayor o menor importancia. Bueno, pues GRI propone que hagamos algún tipo de análisis, algún tipo de matriz de análisis en la que podamos decidir cuáles son nuestros temas, cuáles son nuestros temas materiales, nuestros temas relevantes, nuestros temas a los que damos mayor importancia, en base a estos dos criterios principales. Puede haber más o puede haber menos, no, puede haber más o puede haber más variados los criterios, pero tenemos que tener en cuenta lo que impactamos y a los grupos de interés. Bueno, y así vamos haciendo una matriz en las que a mayor importancia para los grupos de interés y mayor relevancia para la empresa, podemos ir seleccionando una serie de temas que sean nuestros temas materiales y otros temas en los que quizá no trabajemos o no informemos sobre ellos. O podemos decir que todos los temas para nuestra empresa son temas materiales. No es problema tampoco. GRI no lo impide. Pero bueno, hacemos esta primera selección y trabajaremos sobre estos temas materiales. ¿Por qué una empresa no ha informado sobre, no sé, sobre emisiones? Bueno, pues a lo mejor ha considerado que era un tema despreciable para su empresa en cuanto al impacto que generaba y no había ningún grupo de interés en el que mostrará interés en ese aspecto, con lo cual podemos tener una memoria de sostenibilidad sin que aparezcan las emisiones, aunque a priori parecería raro. Pues, la selección de temas materiales la hace la empresa, lo decide la organización, no viene marcada por GRI. GRI nos prepara normas para cualquier tema material que queramos trabajar, pero no nos dice cuál tenemos que trabajar. Bueno, ya pasamos a los estándares temáticos. Los estándares temáticos están en tres grandes grupos, como os he comentado antes: el grupo de 200 de los económicos, de los ambientales y de los sociales. ¿Qué estándares vamos a trabajar en una empresa de la construcción? Bueno, pues dentro de los tres grandes grupos seleccionaremos aquellos estándares dentro de cada grupo que van a cubrir nuestros temas materiales. Y bueno, ya hay algunos que a priori aplican más a empresas de la construcción y otros que a priori aplican menos. Pero bueno, hasta no tengamos nuestro análisis propio hecho, no sabremos cuáles vamos a aplicar. Y tampoco podemos nosotros decir cuáles sí y cuáles no. Tiene que ser la empresa. Hay algunos que es mucho más evidente que otros que no. Que no son de aplicación a empresas de la construcción. Lo vais a ver porque los tenéis descritos. Y otros que también se ve que son más aplicables a grandes empresas y frente a algunos estándares que son menos aplicables a grandes empresas y más a pymes. Perdón, las grandes empresas los cubren todos, pero bueno, que tiene más sentido es aplicarlos en las pymes. Esto lo tenéis también en los apuntes señalado para que os sirva de guía. Bueno, y si entramos en el primer gran grupo, en el grupo de los aspectos económicos, bueno, pues aquí tenemos 7 normas con las que se pretende cubrir todos estos aspectos económicos. Y dentro de cada norma, voy a avanzar un poquito, voy a saltarme una y avance, luego vuelvo, cada norma tiene sus contenidos. Por ejemplo, este es el contenido 202-2 de la norma 202. Si es el guión 2 es porque por lo menos había un guión 1, es decir, esta como mínimo tiene 2 requerimientos que cumplir. No tienen muchos las normas. Si hablamos en algunas normas pueden tener 5, 6, 7 requerimientos y hay algunas que tienen un único requerimiento para cumplir y cubrir la información que pide cada uno de estos estándares o normas. Volvemos para atrás, si me aclaro.
Bueno, pues teníamos distintos grupos, distintos estándares para cubrir cada una de las partes de los aspectos económicos que se consideran importantes. Hay algunos que son más relevantes que otros para las empresas de la construcción. Bueno, pues realmente en el grupo 200 va a influir más el tamaño de la empresa y a lo que se dedica que el sector en concreto. Hay algunos que aplicarán más o aplicarán menos. Quizá en prácticas de adquisición las pymes no vayan a intervenir. En anticorrupción y competencia desleal, pues según a lo que os dediquéis puede ocurrir, en cuanto sobre todo a adjudicación de contratos o concursos públicos, pues podría incluir. Y bueno, hay un último GRI que se ha incorporado muy recientemente, que es el de fiscalidad o impuestos, en el que también hay que informar sobre nuestro estado bueno, pues declaración de impuestos y de prestación de impuestos. Bueno, son temas que cada uno tiene que analizar si le aplican o no le aplican realmente. Y entonces coger el estándar, tomar el estándar. En algunos casos el propio estándar nos permite decir que no ha habido, por ejemplo, competencia leal, no ha habido prácticas de corrupción y casi eximirnos de los requerimientos. Como os decía, hay 7 estándares de GRI 203 y estos están ligados principalmente, aunque con una serie de objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, con estos 6. Esto no es estricto, porque los objetivos de desarrollo sostenible están muy ligados entre sí. Entonces, a lo mejor trabajando sobre un objetivo, trabajamos sobre otro. Si hacemos, no sé, pues industrias más, infraestructuras más sostenibles y más innovadoras, pues mejoraremos también la sociedad y mejoraremos el clima. Y al final influimos sobre más objetivos de desarrollo sostenible que sobre uno solo. Pero bueno, esta es una guía para aquellos que claramente y directamente estos GRI pueden influir. También teníais al principio de los apuntes un esquema sobre cuáles son los puntos del estado de información no financiera que cubríamos con los distintos estándares GRI, con lo cual lo podéis atar todo. Estados de información no financiera, objetivo de desarrollo sostenible y estándares GRI que une todo esto. Insisto, esto es un ejemplo, de hecho no se desarrollan los apuntes, solamente se indica a modo de esquema, porque pueden entrar más o pueden entrar menos, según criterio casi incluso personal. Como os decía y como os he explicado al principio, para aplicar cada uno de estos estos estándares tenemos que entender cómo está estructurado. Está estructurado en contenidos y cada contenido tiene su requerimiento. Luego aparecerán por los consejos que decíamos que también aparecían, las directrices. Bueno, pero vamos a fijarnos en los requerimientos. Lo que es obligatorio, debe presentar la siguiente información. Por ejemplo, en el punto de proporción de ejecutivos contratados en la comunidad local. Se trata de fomentar la economía local. Pues cuántos altos ejecutivos están contratados. Nos pide que pues, definamos qué es local, definamos qué son altos ejecutivos, que lo expliquemos bien. GRI es una norma que nos dice cómo explicar las cosas y qué tenemos que incluir. Pues el alto porcentaje de altos ejecutivos con operaciones significativas contratados en la comunidad local. Y luego hay que describir qué es, qué son las operaciones significativas, qué es local y qué es ejecutivo para nosotros, para nuestra empresa. No es lo mismo para una empresa grande que para una empresa pequeña. Bueno, el siguiente gran grupo sería el grupo del medio ambiente. El grupo del medio ambiente hay 8 estándares. Hay 6 estándares que pueden coincidir con lo que normalmente llamamos aspectos ambientales, que los que tengáis certificados sistemas de ISO 14001, pues además de que os vendrán muy bien para cubrir todos estos estándares y para obtener la información para poder informar. Bueno, pues estéis más acostumbrados a los aspectos ambientales, que los solemos agrupar en grupos, y estos grupos coinciden con los primeros 6 estándares, aunque el de biodiversidad no suele ser muy común en las empresas industriales de la Comunidad Valenciana hablar de él, pero sí los demás, materiales o consumo de recursos, solemos llamar a veces, energía, aguas y efluentes, emisiones, efluentes y residuos, que se habla principalmente de residuos. Aquí ha habido una modificación que la tenéis en los apuntes, que la parte de fluentes del 306 se ha eliminado de aquí y se pasa al 303. Bueno, y hay dos estándares últimos muy interesantes, que es el cumplimiento ambiental, es decir, el grado de cumplimiento de la legislación, en el que tenemos que informar sobre cualquier incumplimiento, multa o sanción que hayamos podido tener.
y la parte de evaluación ambiental de proveedores como algo muy importante, porque no solamente lo que hacemos nosotros, sino lo que hacen nuestros proveedores. Y veréis que en los apuntes se insiste mucho en la subcontratación y en el control de proveedores y subcontratas. Cuidado con el desempeño, que es la palabra que se suele utilizar, el desempeño ambiental de los proveedores. Tenemos que evaluarlo y las normas de GRI, en concreto la 308, nos pregunta cómo controlamos el comportamiento ambiental de los proveedores, cómo los hemos seleccionado, cuántos hemos seleccionado por su comportamiento ambiental. No solamente, vale, decir, tenemos una evaluación de proveedores según el medio ambiente, vale, ¿y cuántos has seleccionado por el medio ambiente? No, ninguno. Pues algo estás haciendo mal, tienes una evaluación, pero luego no prima el medio ambiente. Bueno, pues esto nos damos cuenta cuando tenemos que informar y nos permite mejorar en la empresa. Bueno, pues el esquema es el mismo. Tenéis los ocho estándares o normas descritas, tenéis su correlación con los principales objetivos de desarrollo sostenible que pensamos que directamente encajan en lo que describen con lo que controlan estos estándares, en lo que tenemos que describir gracias a los requerimientos de estos estándares, pero insisto en que hay otros objetivos de desarrollo sostenible que de forma indirecta también se ven afectados por estos estándares. Y el funcionamiento es el mismo. Tenemos el GRI concreto, dentro de los ambientales teníamos el 303, que sería este de aquí, y dentro hay un apartado donde nos ponen los contenidos. En este caso, pues tiene hasta 5 contenidos y para cada contenido pues marcará los requerimientos, un requerimiento que puede estar desglosado en varias acciones que tenemos que hacer. Bueno, al final, por ejemplo, este de agua y efluente lo que hace es controlar todo la problemática del agua, no es nada que nos vaya a sonar extraño, desde la extracción, los vertidos, el consumo y la parte de gestión, que es el informe de gestión principal, es cómo interaccionamos con el agua, cómo gestionamos, qué medidas tenemos de control. Bueno, pues lo veréis cuando analicéis cada uno de los estándares. Y bueno, pues eso, dentro de estos contenidos, por ejemplo, nos vamos al contenido 303-1 y aquí pues hay un debe y tenemos que presentar todo lo que nos marca el contenido. Hay unas recomendaciones para presentar la información y bueno, luego tenemos los consejos y las recomendaciones y las directrices para poder ampliar esta información o guiarnos cómo completarla. Y pasamos al último bloque. El último bloque de estándares o normas son las sociales y es el bloque más grande. Es el bloque más grande, pero no nos tiene que dar miedo porque sea el más grande. Hay estándares que tienen un único requisito. Lo que se ha hecho ha sido separarlos bien para poder priorizar bien lo que tenemos que trabajar y luego encontrar fácilmente en las empresas a la hora de comparar dónde se ha puesto la información en cada una de ellas. Bueno, y los estándares pues cubren prácticamente todos los aspectos sociales que podríamos esperar en nuestra responsabilidad social. Pues el empleo, la relación del trabajo con la empresa, la seguridad del trabajo, la formación y la enseñanza, la diversidad e igualdad de oportunidades, la no discriminación, bueno, pues todos, incluso la salud y seguridad de los clientes, la política pública, la evaluación de derechos humanos, hay las comunidades locales. Hay aspectos o temas más claros que nos van a afectar a las empresas de la construcción, incluso a las pymes de la construcción, y otros que previsiblemente van a afectar muy poco. Lo iréis viendo, en los apuntes tenéis una guía, pero por ejemplo, si me ocurre rápidamente, trabajo infantil, trabajo forzoso u obligatorio, no son temas a priori relevantes en España. Las empresas que tengáis obras a nivel nacional, bueno, pues es raro que estéis trabajando en temas o estéis implicados en temas de trabajo infantil o estéis preocupados o vuestras partes interesadas estén preocupados en temas de trabajo infantil forzoso. Es raro. O libertad de asociación y negociación colectiva. Bueno, pues tenemos una legislación tan estricta que esto ya está cubierto. Entonces, no suelen ser temas que salgan como materiales, y entonces son normas que, perdón, que me he dado y me he ido. Son normas que
que no es normal que apliquéis. Bueno, pues iremos viendo, pues quizás sí la de no discriminación, quizá algo nos toca, diversidad, igualdad de oportunidades, pues sí, formación, seguridad y trabajo, relaciones con la empresa, empleo, pues son estándares que seguramente sí, pero hay otros más raros. Bueno, pues por ejemplo, política pública, pues aquí se habla de las donaciones a partidos políticos. Hay empresas que no intervienen y que no participan en donaciones, pues el estándar simplemente informaremos de que no se realizan donaciones a partidos políticos, por ejemplo. Bueno, pues como eso hay muchos estándares que cubren prácticamente todo. De nuevo evaluamos socialmente a los proveedores. Es difícil que os podáis escapar de este estándar, pero realmente habéis seleccionado proveedores por su acción social, por su comportamiento social, hacia sus trabajadores, hacia el exterior, bueno, pues no sabemos si las empresas están poniendo trabas para esa evaluación o requisitos de evaluación, y mucho menos si los están cumpliendo y si tienen realmente proveedores evaluados por su comportamiento social. Aquí la memoria nos dice, nos dice, pon cuántos has evaluado, cuántos has seleccionado por este motivo. Pues quizá podría poner, no hemos seleccionado ninguno. Bueno, pues compararemos con otras empresas, veremos si otras están seleccionando o no, y ya tenemos un punto de mejora para otros años. No nos importe, a ver, el informe, no lo he dicho al principio, en los apuntes lo tenéis, el informe de memoria de sostenibilidad no tiene que ser un informe de voy a poner lo menos posible para que me pillen lo menos posible. O voy a poner aquello en lo que solo he hecho bien. Pero bueno, pues hay que ver qué temas son interesantes, publicar los que son interesantes, hasta dónde llego, y os sorprenderéis porque hasta donde llegáis muchas empresas es lo mismo que llegan otras empresas del sector. No sé, estamos en una fase en la que no estamos llegando a más, pero sí que podemos ir avanzando. Y lo bueno es ver cómo hemos evolucionado en 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años. Veremos cómo ha evolucionado nuestra empresa. Y de las primeras memorias a las últimas tenemos que conseguir mucha diferencia. Esto es una herramienta para conseguir también un camino de mejora continua y evidenciar. No lo he dicho, está en los apuntes. No lo he dicho y ahora me he acordado. El periodo, el GRI establece también que tenéis que informar del periodo de publicación de las memorias. Memorias, el GRI no establece un periodo. Pueden ser anuales, pueden ser bianuales, pueden ser cada 5 años. Cada uno publica las memorias según él considera que puede aportar información y es relevante su publicación. Y eso tiene que justificarlo. Yo puedo ser pequeño y no tiene sentido que publique la memoria al año porque en un año no me ha dado tiempo a hacer nada. Y quizá la quiera publicar cada 3 años, que ha sido cuando me ha dado tiempo a evolucionar. O soy tan grande que en un año cambio tanto que hago mis publicaciones anuales. Los que tengáis que hacer el EINF, evidentemente vais a tener que hacer publicación anual. Bueno, y para acabar, bueno, pues estos estándares, estos 19 estándares, también están relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible más sociales, que son los que tenemos, bueno, pues esa correspondencia casi directa y que, insisto, luego hay otros objetivos que están alrededor de estos sociales que interactúan, se interrelacionan con ellos y también ayudamos a cumplirlos mediante estas acciones sociales. Pero bueno, aquí os he puesto algunos para que tengáis esa guía de cómo se pueden, de hacia dónde podemos trabajar y cuáles son los que podemos cumplir gracias a la aplicación de estos estándares. No hemos querido tampoco centrar estándar a cada uno. Algunos son muy directos. El de corrupción, pues está claro que va a paz, justicia e instituciones sociales sólidas. Bueno, cada uno, el de igualdad, hay uno de igualdad que va a igualdad de género, está ligado con el de igualdad. Hay algunos que su correlación es muy directa. Otros, entre varios, contribuyen a algún objetivo o en alguno de ellos, con alguno de los estándares, se cumplen varios de estos objetivos. Pero bueno, tampoco hay que ser estrictos en esta correlación, simplemente hay que cumplir los ODS que nos hayamos marcado utilizando estos estándares. El esquema es el mismo, un determinado estándar o norma tiene unos contenidos con sus distintos requerimientos y ese requerimiento está luego perfectamente explicado y con lo que tenemos que cumplir. Bueno, con esto ya termino mi presentación de hoy de este módulo. He entrado un poquito más en detalle quizá que en las explicaciones de otros módulos, porque pienso que sí que es importante guiaros y todo lo que os he contado lo tenéis bien explicado, lo tenéis desglosado para cada uno de los distintos estándares, tenéis enlaces
Y el primero de los enlaces que tenéis o que debéis buscar es el enlace de GRI. Porque lo primero que tenéis que hacer es descargaros los distintos estándares de GRI. Se descargan en un zip, hay una última versión de 2020. Si tenéis alguna versión anterior descargada, ir a por la última, porque se ha incorporado un último estándar en el 2019, se ha modificado algún otro. Entonces sí que es interesante que lo refresquéis y que os descarguéis la última versión de los estándares. Están traducidos al español, no os mareéis en buscar la traducción al español. Si trabajáis habitualmente con el español y descargarlos y a partir de ahí trabajar. Y cuando estéis viendo la información del curso y estéis viendo los apuntes y lo que vamos poniendo, yo trabajo con dos pantallas y entonces yo en una pantalla me pondría los apuntes y en otra pondría el estándar sobre el que se está hablando en ese momento para que podáis ir viéndolo un poquito y os sirva para, pues, por lo menos para conocerlos todos ellos. Leerse todos los estándares es un trabajo arduo. Lo normal es que los leamos cuando decidamos que vamos a trabajarlos, que vamos a implementarlos. Pero no está mal, gracias al curso os va a permitir verlos todos y habrá apartados que seguro que os llaman la atención. Bueno, pues al menos en esos apartados podéis deteneros un poquito más. Y nada más. Yo lo único es que animaros bueno, pues a continuar con los... Ay, perdón, a ver si dejo fijo esto. Animaros a continuar con los ejercicios de autoevaluaciones. El ejercicio práctico de este módulo es un poquito más complejo que los dos anteriores. El primero era muy sencillito, una reflexión. El segundo, pues ya llevaba un poquito más de tiempo. Y el tercero, tener en cuenta que hemos enfocado los ejercicios prácticos para que sean como una obligación de lectura de la documentación del curso. Esto se hace así para, bueno, pues en los cursos online, para asegurar un poco, obligar al alumno más perezoso, no al más aplicado, al alumno más perezoso a pasar por casi todos los apuntes, ¿no? Las preguntas del test de autoevaluación son sencillas, el trabajo del ejercicio práctico es un poquito más complejo. Ya veis que los que habéis ya cumplimentado al menos el ejercicio práctico del módulo 1, que los revisamos e intentamos hacer los comentarios de retroalimentación para los ejercicios que mandáis. Con enviarlos muy mal tendría que estar para que os pidiéramos que los rehicierais de nuevo, que puede ocurrir, porque alguien puede haberse despistado y puede no sé, haber hecho el ejercicio por un camino que no era el que pedíamos. En ese caso os pediríamos que lo repitierais. Pero bueno, con la presentación de un ejercicio coherente, el curso está superado. Y el ejercicio coherente es aquel que nos lleva por lo menos a darnos cuenta de que habéis tenido que hacer una lectura y una reflexión sobre el curso. Animaros a que lo hagáis y os agradecería a los más rápidos que a ver si podemos acabarlo antes de final de mes, así las tutorías pueden ser más frescas y nosotros cumplimos plazos que tenemos para el cierre del curso nuestro, no tanto vuestro, que podéis luego seguir con el curso abierto un tiempo para poder acabar los ejercicios prácticos. Y nada, cualquier cuestión, no sé si en el chat me habéis puesto algo. Voy a ver chat porque se me va de la pantalla el chat. De momento no tengo ninguna pregunta, ninguna cuestión. Podéis enviarnos cuestiones al foro dentro del curso o podéis mandarnos correos electrónicos con cualquier cuestión o duda que tengáis. Estamos a vuestra disposición para la solución de cualquier cuestión. Y nada, si no me mandéis ningún mensaje por el chat, voy a dar por finalizada la sesión de hoy. Espero que los módulos anteriores os hayan sido de provecho y estoy seguro de que este os va a gustar porque es un módulo muy aplicado y seguro que habrá información de la cual vais a sacar partido. Bueno, no os he dicho porque yo ya no me vuelvo a conectar para deciros nada. Al final subiremos un cuestionario de evaluación del curso porque igual que os evaluamos mediante test a vosotros, habrá una evaluación del curso para nosotros poder mejorar en futuras ediciones de este mismo curso o en otros cursos que hagamos
una evaluación sobre todos los aspectos, tanto la herramienta como los contenidos. Sí que os pediría pues eso, que rellenáis esta evaluación final, que la subiremos en breve para los más rápidos que vais acabando el curso, y así podemos tener nosotros una retroalimentación y nos permite también mejorar, que es la idea dentro de estos cursos. Muchas gracias a todos y enhorabuena, les digo, por la elección del curso. Creo que es un tema apasionante y que nos va a dar mucho juego, mucho camino en las empresas, que nos va a ayudar a esa sostenibilidad quizá tan necesaria. Encantado.